Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, trasplantando una esperanza. A partir del 2003 se declara el 23 de septiembre Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, con el fin de promover y fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos, cuyo objetivo siempre ha sido muy específico: generar esta concientización en la población. En México hay un promedio de 22,000 personas esperando un trasplante. Sin embargo, si una persona se une al programa de donación, puede salvar hasta 5 vidas y marcar una diferencia. La Ley General de Salud establece que todos los mexicanos tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, si así lo deseamos, y podremos expresar una decisión de donar órganos y tejidos por escrito, así como revocar esta decisión en el momento que lo considere conveniente. Pues el día de hoy vamos a platicar al respecto. Para eso nos acompaña el doctor Juan Salvador Rodríguez Jamaica. El doctor es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, aquí en la ciudad de León. Es coordinador de donación y trasplante, certificado por el CETRA, por la UNAM y la Organización Nacional de Trasplantes de España. Tiene un fellow, Organ Donation Gift of Life, Institute of Philadelphia, y es maestro de Dirección Estratégica en Organizaciones de Salud. Adicionalmente, es director médico del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto, es un honor poder estar mediante esta plataforma de educación del Hospital Médica Campestre y con un tema tan importante que, como bien comenta, toca las fibras, en particular cada septiembre, que es el Día Nacional de la Donación. Justamente es el tema del día de hoy y con mucho gusto estamos aquí para poderles brindar esta información. Muchísimas gracias, doctor. Pues adelante, lo escuchamos. Muy bien. En el tema de donación y trasplantes de órganos, hay que envolvernos en el contexto de que, si bien conlleva una decisión personal al momento de fallecer, que es la donación fallecida, cuando lo vamos a hacer más adelante, este tema trastoca diferentes aspectos de la comunicación familiar, diferentes aspectos de la comunicación intrahospitalaria, diferentes aspectos incluso de los temas legales, justamente uno que estoy discutiendo en semanas recientes aquí en nuestro país. Y todo parte finalmente del brindar vida. No hay alguna otra intervención en salud, llamémosle atención del cáncer, atención de patologías ginecobstétricas, no hay ninguna otra intervención en salud que tenga un impacto tan semejante a la donación y el trasplante de órganos, debido a que finalmente una persona que sea donante puede estar regalando vida a más de 6 personas y, por supuesto, extendiendo la vida, los años de vida de muchas personas más. No solamente los órganos que podemos donar sirven para salvar vidas, sino que también nuestros tejidos pueden mejorar la calidad de vida, pueden devolver la vista a alguien que se encuentre en situación de ceguera total, ceguera parcial, y también puede ayudar a la rehabilitación de aquellos pacientes que tienen alguna afección musculoesquelética, o sea, de los huesos, de las articulaciones, para poder reintegrarse a su vida social, a su vida laboral, a su vida personal. La donación de órganos, por supuesto que es un acto altruista, es un acto generoso y solidario que logra salvar vidas a pacientes necesitados. Esta disciplina pareciera ser muy nueva, sin embargo, ya es lo que sucede en todos nuestros estados aquí en la ciudad, en la República Mexicana. Es un procedimiento cotidiano y es un procedimiento que ustedes lo pueden ver. Cada vez hay más pacientes que se integran a nuestra sociedad y cada vez hay más cercanía. Tenemos algún conocido que tiene algún familiar que pudo haber recibido un órgano o bien que donó un órgano para continuar con la línea de la vida.
Necesitamos una cultura de donación para dar esperanza a cientos de pacientes que necesitan órganos y tejidos para mejorar su condición de vida o seguir viviendo. Sin embargo, a veces pensamos que esta cultura de donación pues nos va a llegar de la nada, nos va a llegar solamente por el hecho de decir yo sí quiero donar. Sin embargo, es muy importante que nosotros lo platiquemos con nuestras familias y a lo largo de la charla, si bien vamos a tratar algunos aspectos técnicos, el objetivo final de esto es justamente crear una cultura a favor de la donación de órganos, que ustedes, por supuesto, se lleven información de lo que es la donación y trasplante de órganos para tomar una decisión, obviamente con el conocimiento, pero lo más importante es que se lo puedan transmitir a su familia. Eso, al momento yo transmitir a mi familia el deseo de donar, eso es cultura de donación y eso verdaderamente eleva la probabilidad de que yo me convierta en donador de órganos al llegar el momento. ¿Y por qué donar órganos finalmente? Al día de hoy existe a nivel nacional una lista de espera de 22.900 pacientes. Quiere decir que realmente estamos superando la capacidad que tienen los estadios, por poner un ejemplo de fútbol, y todos esos pacientes que se encuentran en lista de espera son voces que finalmente no pueden hablar para poder solicitar la donación de órganos. Somos los profesionales de salud que nos dedicamos a este tema quienes a través de nuestra gestión logramos dar voz a estas personas que se encuentran esperando un órgano para que puedan continuar su vida, mejorar su calidad de ella. En Guanajuato existen más de 1,700 pacientes que esperan un riñón, fíjense nada más, y 200 pacientes fallecen al año esperando. Aunque fallezcan tantos pacientes y aunque tengan 1,700 pacientes esperando un riñón y que seamos uno de los estados que más donación de órganos tiene a nivel nacional, realmente no alcanzamos a trasplantar la gran mayoría de estos pacientes y muchos de ellos, aparte de que fallecen, pues lamentablemente no alcanzan el órgano cuando lo van a requerir, aunque no fallezcan, no alcanzan a obtenerlo cuando están en condiciones de poderlo aceptar. Este es un registro con cierre en 2021, a nivel nacional es la parte de arriba, a nivel estatal la parte de abajo, y si ustedes se dan cuenta, tenemos como Guanajuato un gran número de pacientes que esperan riñón. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengamos más enfermos renales, que no los trasplantemos tanto, o bien que la gente ha identificado a Guanajuato como un centro que puede trasplantar una gran cantidad de pacientes. Esta es la razón. Finalmente, Guanajuato, a pesar de no ser un estado tan grande en cuestión territorial y no tan grande tampoco en población, en población guanajuatense, sí tenemos una proporción alta de pacientes renales. Esto nos hace tener un compromiso muy grande con los pacientes que están en lista de espera y también, por supuesto, para prevenir la insuficiencia renal, para prevenir que más pacientes se queden en estos números o que alcancen a llegar, ¿no? Hacemos nosotros una dinámica, finalmente les preguntamos ¿por qué donar órganos? Y cuando recabamos algunas de las respuestas que son muy acertadas, pues sabemos o determinamos que los órganos aún no se pueden fabricar. Las nuevas terapias genéticas, las nuevas terapias de manipulación de tejidos, de cultivo de tejidos, todavía no generan órganos que sean funcionales al 100% y tampoco se han logrado, todavía no van en esa etapa de poderlos injertar en el paciente receptor para que puedan generar sus funciones. Otra razón, porque al fallecer nosotros ya no vamos a necesitar los órganos y ahorita vamos a revisar en particular el aspecto de la religión, qué posición tiene, qué perspectiva brinda acerca de la donación de órganos. Pero lo más importante es porque la diabetes y la hipertensión son la primera causa de insuficiencia renal y realmente nosotros mismos podemos ser los que necesitemos de un órgano para vivir. No tengo el gusto de tenerlos a todo el auditorio de frente, pero aquí es cuando les preguntamos, levante la mano, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar que tenga diabetes o que tenga hipertensión o que tenga obesidad? Y cuando levanta la mano la mayoría del auditorio, finalmente le decimos que muy probablemente 1 de cada 3, 1 de cada 4 de esas personas que refirieron tener algún familiar con estas características, tal vez su familiar pueda llegar a tener algún cierto grado de insuficiencia renal y sean finalmente los que necesiten el órgano para vivir. Entonces, en este sentido, es muchísimo más probable que yo requiera un órgano para vivir del hecho de poderlo donar, porque la donación de órganos tiene unas particularidades muy específicas. No todos los pacientes que fallecen en un hospital son candidatos a donar. Solamente del 1 al 3% de los pacientes que fallecen en un hospital, o sea, de cada 100, 1 a 3 pacientes de cada 100 son candidatos a donar órganos, hagamos lo que hagamos. Entonces, es más probable que yo requiera, o sea, que yo esté en una lista de espera en los siguientes años que el hecho de que pueda donar un órgano al fallecer. Estas son las estadísticas nacionales, únicamente lo colocamos para que se den cuenta que si bien México llevaba un incremento
sostenido, tal vez no con la inclinación que quisiéramos ver de crecimiento exponencial en trasplantes, sí llevaba un crecimiento sostenido, y lamentablemente la pandemia en 2020 y 2021 pues hizo que se cayera a números muy, muy bajos. Nos encontramos todavía reponiéndonos de este descalabro del COVID, pero tenemos algunas esperanzas para poder saber que ya va aumentando la tasa de donación, la tasa de trasplantes. Esta es una gráfica de las donaciones concretadas por muerte encefálica. Quiere decir que son donaciones de órganos que en particular se pueden extraer órganos críticos como corazón, riñones, hígado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y después de la Ciudad de México sigue el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato ha tenido ha generado diferentes estrategias y ha implementado diferentes acciones para poder tener este primer lugar de todas las entidades federativas. Sin embargo, a pesar de que somos el estado que más donación de órganos tiene por millón de habitantes de las entidades federativas, aún así, como les mostré en láminas previas, no alcanzamos a cubrir la totalidad de los pacientes que requieren un órgano para vivir. Y de hecho, ningún país que tenga una tasa de donación tan elevada como por ejemplo España, Croacia, Estados Unidos, aún así es muchísimo más el incremento de las listas de espera que la donación de órganos que pueden generar. Esto quiere decir que hay que cerrarle a la llave de esa lista de espera, o sea, no llenarlas finalmente, no caer en la insuficiencia renal cuidando nuestras enfermedades, para evitar estar en uno de estos lugares y que nos podamos ser susceptibles de trasplante. ¿Cuántas vidas se salvan? Aproximadamente pueden salvarse más de 8 personas. Esto varía mucho y depende de la valoración de cada uno de los órganos de los que se está evaluando ese potencial donante. ¿Y qué órganos y tejidos se pueden donar? Se pueden donar en un escenario totalmente ideal. Se podría donar corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, intestino. La gran realidad es que más del 80-90% de los pacientes no puede donar todos estos órganos en su totalidad. La gran mayoría de ellos dona riñón en particular e hígado, porque el corazón, el pulmón son órganos sumamente lábiles, que cuando se detecta ese potencial donador de órganos, no se puede rescatar, por así decir, la función de ese pulmón, de ese corazón, y lamentablemente ya no sirven para ser trasplantados. Aquí en el país, el trasplante de intestino todavía no es una realidad, no han existido trasplantes exitosos, por lo cual no tenemos un programa de trasplante de intestino. Y de páncreas sí ha habido algunos eventos de trasplante, sin embargo, no es una procuración, o sea, una extracción de órganos que se lleva a cabo de manera frecuente. Y en cuanto a tejidos, se puede donar sangre, que esto lo podemos donar cuando estamos en vida, podemos donar una unidad de sangre, ya saben. Médula ósea también, cuando existe una compatibilidad con otra persona, o bien yo me puedo autodonar médula ósea por el interior de mi hueso, se le da un tratamiento y la médula ósea puede volvérseme a injertar, o sea, inyectar. Se pueden donar córneas cuando yo fallezca. En este sentido, las córneas no se extrae todo el ojito, sino las córneas solamente es el lente de contacto superficial transparente que tenemos hasta por arribita de nuestros ojos. Piel, cuando se dona piel, no se dona la totalidad de la piel, se donan segmentos muy pequeños, cuadraditos y de espesor parcial. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que nos retiran únicamente ese tejido como de las ampollas que nos salen de repente cuando nos quemamos, cuando nos rascamos. Ese tejido delgado transparente es el que se extrae, solamente se extraen como en cuadritos muy bien delimitados en la parte anterior o posterior de nuestras piernas, en la espalda y en algunos brazos. No se hace la extracción total de la piel, por supuesto. Y en relación a hueso, solamente se hace la extracción de hueso, así como si nos pudieran quitar la cadera, para poder hacer una prótesis, utilizar una prótesis de cadera, se extraen los huesos largos, los huesos de las piernas, los huesos de los brazos, y se colocan prótesis para que queden exactamente igual el cuerpo de como lo conocíamos nosotros. Y el hueso, obviamente, se pueden extraer algunos segmentos muy chiquitos de tendones y ligamentos, se pueden extraer cartílago y válvulas cardíacas. Es importante mencionarles que la gran cantidad de nuestro peso corporal, o sea, la gran cantidad de tejido que tenemos, no son los órganos y tejidos de estos que les mencioné, sino son otro tipo de compuestos que, aunque a mí me hagan la donación de todos estos órganos y tejidos, de cualquier manera yo, Salvador, voy a ser exactamente igual a la misma persona. No va a haber ningún tipo de deformidad al momento de donar estos órganos, y solamente se van a hacer visibles las incisiones quirúrgicas, como en cualquier cirugía que se hace un procedimiento quirúrgico especializado. Entonces, para aquellas personas que piensan que al momento de donar órganos el cuerpo se va a deformar,
Esto es completamente falso. Estos órganos son muy chiquitos en comparación con toda la gran masa que tenemos de grasa, de otro tipo de tejido que se llama tejido conectivo, de otro tipo de estructuras corporales que le dan como la forma a mi persona. Eso no se altera en absoluto. Muy bien, ¿y a qué edades puedo donar? Que es algo que nos pregunta mucho la gente. Es importante mencionarles que a pesar que hay edades promedio en las cuales encontramos a los donadores de órganos, ya no es una contraindicación. Por ejemplo, si yo tengo 80 años, ¿puedo donar riñones? Por supuesto. Nos hemos encontrado con gente que a los 75 años tiene una función renal de alguien de 20 años. Entonces, realmente la edad no es un criterio para excluirnos directamente de la donación. Simplemente es que el médico que está evaluando la función de mis órganos determina que esos riñones tienen una función de alguien muchísimo más joven, y es por esto que los riñones le pueden servir a alguien más, por supuesto. Hígado de igual manera, corazón también y córneas también. Entonces, la gran mayoría de la población nos encontramos en estos rangos de edad. Por eso es de que les decimos que cualquiera puede ser donador de órganos, y quién es el encargado de poder determinar qué es lo que sirve de mí cuando una vez que fallezca, es el médico coordinador de donación, el que lo va a evaluar con diferentes estudios para ver cómo están funcionando cada uno de ellos. Y de los tipos de donadores de órganos tenemos dos tipos. El tipo de donador vivo, que aquí yo creo que nos queda muy claro y es el que habitualmente ustedes conocen, es si alguien, voy a poner el ejemplo de riñón, tiene insuficiencia renal y su hermano, su primo, su papá le dona, por el cariño que le tiene, le dona un riñón para poder recuperar la función renal. Esta donación viva es la que más frecuentemente se hace aquí en nuestro país. Amerita finalmente que ambos, el donador y el receptor, tengan muchos estudios para ver la compatibilidad, para determinar que se encuentren en buenas condiciones de salud para aguantar la cirugía cada uno de ellos. Y la persona que dona, en particular riñón, por ejemplo, se queda con una condición que no le limita para nada para el desarrollo de su vida. Puede vivir con un riñón sin ningún problema. Incluso hay personas que nacen con un solo riñón y nunca se dan cuenta hasta el momento que le realizan una cirugía, un ultrasonido o algún otro tipo de estudios. Y por el otro lado tenemos los donadores fallecidos, que son aquellos únicamente los que fallecen dentro de un hospital. Esto es muy importante que se les quede muy claro. No puede haber donación de órganos y tejidos de pacientes que fallecen en la calle. No puede haber donación de órganos y tejidos de aquellos pacientes que lamentablemente fallecen en su domicilio. Para que exista una donación de órganos, aquí ya se separa el término de órganos y tejidos. Para que haya una donación de órganos, el corazón tiene que seguir latiendo y tiene que haber una condición llamada muerte cerebral. Esta muerte cerebral es cuando el corazón sigue latiendo, pero el cerebro o encéfalo, dicho de manera más correcta, ha dejado de funcionar de manera irreversible. Oye, doctor, pero ¿y cómo sé si esa persona no se encuentra en estado de coma? Muy bien, el estado de coma es cuando el cerebro todavía está vivo, pero no se puede conectar con la parte de abajo. O sea, el cerebro, hagan de cuenta que si lo hubieran desconectado del cuerpo, pero el cerebro sigue todavía con vida, sigue todavía con pensamientos, sigue todavía con ideas, por así decirlo. Sin embargo, la muerte cerebral, el cerebro está completamente muerto. ¿Y por qué el corazón sigue latiendo? Pues porque ahorita en el siglo XXI tenemos la oportunidad de la tecnología de hacer latir ese corazón de manera artificial, de ponerle aire a sus pulmoncitos para que siga llegando aire y oxígeno a todo su cuerpo, y lo mantenemos de manera artificial. Sin embargo, alguien que tiene muerte cerebral, aún así estemos en el mejor hospital del mundo, la probabilidad de que ese corazón se pare en los siguientes días es 100%. A diferencia de un paciente en estado de coma, en el cual puede durar muchísimos años, porque finalmente el cerebro no está muerto y su cuerpo, por supuesto, todavía se mantiene con latido cardíaco. Entonces, que se nos quede muy bien grabado, para que exista donación de órganos, tiene que haber latido cardíaco todavía al día de hoy. En otros países se han logrado estrategias para bombear el corazón de manera externa y lograr una donación de órganos. Sin embargo, en México todavía se requiere que el corazón esté latiendo para poder donar órganos, estar de manera correcta. Entonces, una vez que yo tengo esta muerte cerebral, el médico la identifica y de cualquier manera la ley nos pide aquí en México que lo corroboremos con un estudio que nos permita saber si ese cerebro realmente ya falleció o no, y tenemos diferentes estudios. No es importante que nos grabemos los nombres, simplemente hacerles saber que lo que determinamos es si el cerebro todavía le llega sangre. Se pone un medio de contraste para ver
si hay sangre todavía en el cerebro o si ya definitivamente no hay absolutamente nada de sangre, o bien se hace un estudio en el que vemos, por así decir, los pensamientos del paciente. Del lado izquierdo de su pantalla alcanzan a ver un electroencefalograma normal, con esas onditas hacia arriba y hacia abajo, como si fuera un estudio del corazón, un electrocardiograma. Y del lado derecho tiene un paciente con muerte encefálica. Esto quiere decir que ya su cerebro no genera ningún tipo de electricidad, sus neuronas, que son las unidades estructurales más básicas del cerebro, ya no tienen actividad, ya no generan electricidad. Entonces es en este momento cuando podemos determinar que en efecto ese paciente ya tiene muerte encefálica. Y cuando nosotros entonces sabemos que el paciente tiene muerte encefálica, según la ley en el título 14 referente a donación y trasplante de órganos, sabemos que ese paciente ya falleció. Esto también es algo que a veces la gente desconoce. Nos tenemos como la idea de que la muerte encefálica es una premuerte o una muerte que todavía no llega de manera completa, y ese es un error. La muerte encefálica es muerte, es pérdida de la vida, y así lo describe este artículo, en el que dice que la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan o la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Entonces, que nos quede muy bien claro que cuando alguien tiene muerte encefálica es algo irreversible. No ha habido ningún caso documentado en toda la historia de la práctica de la medicina de alguien que haya despertado a la muerte encefálica, porque como les mencioné, el cerebro se muere y no es un tejido que se pueda volver a reanimar como otro tipo de tejidos. Cuando al cerebro le falta sangre, por 2-3 minutos empieza su camino hacia el fallecimiento, y esto es una manera irreversible. Un paciente que está en coma, ese sí puede todavía tener manifestaciones de vida durante mucho tiempo. Muy bien, y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo a una persona que tiene muerte encefálica, pues bueno, la ley nos dice que habrá consentimiento tácito del donador. Esto quiere decir que mientras no haya dicho yo en mi vida que no quiero donar, se me tiene que contemplar como donador de órganos. Ojo, se me tiene que contemplar, pero no se me tiene que hacer obligatorio. Así está escrita la ley hasta el día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que el médico tiene que exponerle a mi familia que yo tengo muerte encefálica, y mi familia es la que da el consentimiento para que se lleve a cabo la donación. Es por esto que es muy importante que ustedes les hagan saber a sus seres queridos cuál es su intención. No quiere decir que la familia autorice o no la donación, al contrario, la familia solamente corrobora la decisión que yo tomé en vida. Si le preguntaran, por ejemplo, a mis papás, les podrán decir, sí, él quería donar sus órganos cuando falleciera, entonces yo le firmo al médico que se autoriza o que doy el consentimiento para la donación, ¿no? Por eso es tan importante que lo manifestemos a nuestro familiar más cercano. Si estamos casados, al esposo o esposa. Si tenemos hijos, manifestárselos a ellos, después a los padres y a los hermanos. Es importante que ustedes lo manifiesten en vida. Y por supuesto que ante la defunción de un ser querido, es nuestro derecho solicitar la donación de órganos. El solo hecho de ser mexicano nos hace partícipes de este derecho. Entonces, quiere decir que si yo fallezco en un hospital y yo decido que mi familiar done, se tiene que hacer todo lo posible, por supuesto. El hospital tiene que hacer todo lo posible para llevar a cabo la donación de órganos, pero como les mencioné al inicio de la charla, solamente de 1 a 3 pacientes de cada 100 que fallecen son candidatos a donar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la muerte cerebral no ocurre en todos los pacientes, ocurre en muy poquitos casos. ¿Cuáles son esos casos? Por ponerles ejemplo, a pacientes que reciben un golpe muy fuerte en la cabeza por un accidente automovilístico, por un accidente en moto, lamentablemente por situaciones de violencia también en los que reciben algún disparo directamente en el cráneo, pacientes que tienen derrames cerebrales, pacientes que tienen tumores en la cabeza. Esos pacientes pueden desarrollar muerte encefálica, pero todos aquellos otros que fallecen por un infarto, que fallecen por una neumonía, porque se complicó la insuficiencia renal, por algún tipo de infección, todos esos pacientes no pueden donar órganos. Por eso es que es tan importante que si nosotros tenemos a un familiar que nos dice el médico que tiene muerte cerebral o muerte encefálica, se nos prenda la idea y nos recordemos que puede ser donador de órganos y que es muy poco común que alguien tenga muerte encefálica. Entonces, si estamos frente a un paciente con muerte encefálica, pues sería una acción muy noble poder solicitar la donación de órganos. Y bien, sabemos cómo beneficia al paciente trasplantado la donación, pero nos hemos puesto a pensar qué ofrece la donación a la familia. Pues permítanme compartirles que estas son manifestaciones que nos han hecho a lo largo de los años familias donadoras de órganos, y nos dicen que al momento de que ellos donaron los órganos de su familiar, convirtieron una tragedia en esperanza. Tienen la ilusión de que parte de su familiar aún vive, transforma la muerte en vida,
y tienen la idea de que su familiar trasciende como héroe, porque finalmente sí lo fue. El fallecimiento de su familiar se convirtió en vida porque logró sacar a la lista de espera de pacientes que se encontraban tal vez ya en sus últimos días para poder vivir. Por supuesto que nadie quiere que algún familiar fallezca, sin embargo, cuando ya estamos frente a la muerte de un ser querido, que es algo que no podemos evitar y es algo que ya sucedió, al menos cambiar el tono de esa tragedia y cambiarlo a esperanza les ayuda mucho para cerrar el duelo. Entonces, todas aquellas personas que piensan que al momento de la donación de órganos los familiares se ven impedidos para llevar a cabo el duelo, déjenme decirles que es al revés. Las familias que donan órganos son las familias que llevan el duelo de mucha mejor manera, cierran muchísimo más rápido ese ciclo y le dan un sentido al fallecimiento de su familiar. La mayoría de las muertes que ocurren en personas jóvenes o en personas que pueden ser donadores de órganos son muertes violentas, y de esta manera ellos pueden dar un cierto significado a este fallecimiento mediante la donación. Manifestación de esto son los homenajes que le hacen la gente a héroes donadores. Esta es la imagen de un héroe donador de la ciudad de León, Guanajuato, en el que fíjense nada más cómo la familia lo celebra con un banderín de héroe presente. Finalmente mucha gente, la Porra de León, lo apoyó a este chico que pertenecía a ellos, y es un orgullo para la familia decir que su hijo hasta el final de sus días, hasta el final, incluso después de la muerte, pudo seguir ayudando a gente mediante la donación de órganos. En el estado de Guanajuato brindamos un kit de agradecimiento a los familiares, les damos una medalla porque finalmente así son héroes, así como los héroes de guerra, así justamente son los donadores de órganos, porque salvan muchísimas vidas. Por eso es tan importante platicarlo con su familia, porque ellos van a hacer valer tu decisión cuando llegue el momento. Y bueno, se lleva a cabo la donación de órganos y sigue el trasplante. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues bueno, le marcamos a aquellos pacientes que se encuentran en lista de espera que es importante hacerles saber que la lista de espera de los hospitales se subdividen por tipos sanguíneos, se subdividen por tipos, por edades, perdón, se subdividen por diferentes otras patologías. Entonces no necesariamente el paciente que se encuentra en número 1 de la lista de espera es el que se va a trasplantar, porque hay otros aspectos de compatibilidad que se revisan para que en efecto el órgano que le va a llegar le vaya a servir y sea el más compatible o el receptor más adecuado para ese órgano. Y así es la llamada que les hacemos a los familiares, genera muchísimas emociones, porque imagínense, después de estar esperando por meses, incluso años, les llega esa llamada que tanto esperaban. Se tienen que trasladar muy rápido al hospital donde se va a trasplantar, porque el tiempo que se tiene para poder trasplantar los órganos que se acaban de donar es sumamente corto. Corazón, por ejemplo, es máximo 6 horas. Entonces, desde que se lleva a cabo la donación del corazón a que tiene que estar latiendo otra vez en el paciente receptor, pueden durar máximo 6 horas. Por eso es que ustedes ven en las noticias que se utilizan helicópteros, se utilizan ambulancias, se utilizan aviones para poder lograr esto. Entonces, ¿que los órganos no se pueden almacenar? Por supuesto que no. No existe en absoluto el almacenaje de órganos. Si yo congelo un corazón, un pulmón, de nada absolutamente sirve ese órgano. De igual manera, el hígado, el riñón, son periodos sumamente cortos y tienen que ver mucho la compatibilidad del donador y receptor. O sea, tienen que ser los dos internados, por ejemplo, corazón, pulmón e hígado, tienen que ser internado el donador con el receptor casi al mismo tiempo, tienen que hacerse pruebas de compatibilidad, tienen que hacerse cirugías simultáneas, tienen que utilizarse una cantidad de medicamentos, de soluciones intravenosas, de cirujanos de trasplante, se ocupan muchos cirujanos de trasplante para poder llevar a cabo un solo trasplante de corazón, por ejemplo. El riñón tenemos máximo 24 horas para que se pueda trasplantar. Córnea nos alcanza un poquito más, o sea, son 14 días los que nos alcanzan porque es un tejido muchísimo más noble, por así decirlo, pero no hay órganos que se almacenen, no existen los bancos de órganos, existen los bancos de tejidos como el tejido corneal, que dura hasta 14 días, pero repito, cuando un corazón, cuando un pulmón, un hígado, un riñón se congelan, no sirven absolutamente de nada. Estas son imágenes de una donación de órganos para que ustedes se den cuenta cuál es la complejidad del proceso. A mi mano, del lado izquierdo, en la parte superior, veo una cirugía de donación. Se hace en un quirófano, como todas las cirugías especializadas, con el equipo especializado, con 4 cirujanos, soluciones de preservación de órganos. Es un procedimiento sumamente especializado. No se realiza en lugares donde no hay estas condiciones, pues porque obviamente de nada van a servir los órganos. Se utilizan helicópteros, se utilizan otro tipo de elementos de transporte para lograrlo muchísimo más rápido. Y cuando ustedes se ponen a pensar
¿Qué es lo que piensan las familias mediante llevándose a cabo la donación? Pues del lado derecho, en la parte superior, ven a un papá de una chica que donó sus órganos y que en esa hielera iba el hígado de su hija, que se trasladó posteriormente a la Ciudad de México, y vean cómo el señor sabe que su hija no está en el cuerpo que acaba de fallecer, sino la vida de su hija todavía tiene un motivo más de vida que ser y va a ser trasplantado en alguien más, y su hija está indirectamente relacionada con esta donación de hígado. Son imágenes muy fuertes porque finalmente nos dejan saber que la donación de órganos sí es un acto muy noble y que los familiares se sienten sumamente orgullosos y cierran el duelo bien de esta manera. Algunos mitos que vale la pena mencionar porque son de las principales causas por las que la gente no quiere donar, lamentablemente, es, por ejemplo, que contaban la historia de algún hombre que se levantó una mañana, ¿no? Después de una fiesta y en una bañera lo encontraron llena de hielo, que le habían robado los riñones y los habían vendido en el mercado negro. Como mencioné anteriormente, la donación de órganos es sumamente compleja. Les comenté también que los órganos no se pueden almacenar, no se pueden congelar, tienen que tener un ciclo de vida muy, muy cortito. El proceso de emparejamiento de los donantes con receptores es muy complejo, las pruebas de compatibilidad requieren participación de muchos profesionales y por supuesto que a la fecha no existe ningún caso documentado de algo así. Sirve mucho para películas, sirve mucho para mitos, pero en absoluto existe una situación de estas en nuestro país. Segundo, que ricos y famosos avanzan por la lista de espera, mientras otras personas normales esperan más tiempo para un trasplante. Les comento aquí también la posición en la lista de espera no tiene consideración de factores como raza, edad, ingresos, clase social. Los factores que sí se tienen en cuenta son el tipo sanguíneo, la urgencia médica, ubicación geográfica, tamaño del órgano, compatibilidad de los tejidos, tiempo de espera, función del corazón para que soporte el trasplante, función de los pulmones, en fin. Una serie de factores influyen para poder tomar la decisión de que alguien es candidato a recibir un órgano o no. Entonces, puede que alguien se trasplante, no siendo el número uno, pero en absoluto tiene que ver si es rico y famoso. De hecho, en Guanajuato hemos tenido casos de personas famosas que lamentablemente han fallecido en lista de espera, porque la lista de espera es algo muy normado, es algo que de manera federal se vigila y no se pueden saltar sin una justificación médica para poderlo hacer así. Otro mito es que si sufro un accidente y el hospital sabe que soy donante, los médicos no van a tratar de salvarme la vida. Por supuesto, es completamente falso. Los profesionales de la salud hacen todo lo posible y harán todo lo posible para salvarle la vida. La extracción de órganos y tejidos se realiza siempre dentro de un hospital y solamente con la condición de que tenga el paciente muerte encefálica. Entonces, no me van a dejar morir porque al menos van a intentar rescatar ese corazón que siga latiendo, esos pulmones que le sigan llegando aire. Y si después aún de los esfuerzos terapéuticos no se logra salvar la vida del paciente, esto quiere decir que caiga en muerte cerebral, aún así le van a preguntar a la familia si quiere donar órganos o no el paciente. Entonces, por supuesto que no es verdad esto que comenta. Otro mito es que mi familia lidiará con los costos médicos de la donación. La familia jamás paga por el proceso de donación. Por supuesto que si yo ingreso a un hospital por algún accidente automovilístico, mi familia sí paga lo de la atención de mi accidente automovilístico, pero al momento de que mi familia decide donar los órganos, a partir de ese momento ya no hay ningún cobro que se realice a mi familia. Entonces la familia no paga absolutamente nada del proceso de donación. Que si dono mis órganos, el receptor de su familia querrán ponerse en contacto con mi familia constantemente. Esto también la Ley General de Salud nos brinda la confidencialidad. Nosotros desde el Centro Estatal de Trasplantes y como profesionales de la salud no podemos divulgar quién es el receptor de los órganos que quién es el receptor de los órganos que se acaban de donar por principio de confidencialidad. Sin embargo, a veces algunas familias se llegan a enterar porque el Ministerio Público o bien los medios de comunicación a veces indagan los datos del donador y los publican. Pero esto definitivamente no es algo que como instituciones lo podamos hacer, como hospitales no lo podemos realizar. Me han dicho que toman todo, incluso si solo quiero donar los riñones, también esto es falso. Cuando una familia decide donar los órganos de su familiar, se firma un acta en el que especifican qué órganos y tejidos quieren donar y de esta manera se realiza. En la mayoría de los casos, el Ministerio Público realiza una autopsia también de ley cuando son casos médico-legales y ahí por supuesto que se verifica que solamente se han donado los órganos que se dijeron en el acta. La donación de órganos y tejidos me dejará el cuerpo mutilado, lo platicamos.
Los órganos se extraen por un procedimiento quirúrgico sumamente especializado. La donación no desfigura el cuerpo ni cambia el aspecto en el féretro en absoluto. Y bueno, ¿qué dicen las religiones acerca de la donación de órganos? Que muchas familias es lo que nos dicen: doctor, es que no puedo porque mi religión no me lo permite. Aquí en México la religión que prevalece más es la religión católica, y la religión católica justamente nos invita a la donación de órganos. O sea, no solamente lo permite, sino es algo que nos lo pide. Juan Pablo II lo ha dicho, que la donación de órganos es el acto último y más grande de amor por nuestros semejantes. Y el Papa Francisco justamente ha dicho que es un testimonio de amor para nuestros vecinos, para nuestro semejante, para nuestro prójimo. Entonces, cuando alguien quiera comentarles que la religión no se los permite, realmente lo permite sin ningún problema. Incluso los testigos de Jehová están a favor de la donación de órganos, no así de la donación de sangre. Un pequeño escrito de un donante, de un receptor de trasplante, para que vean nada más cuál es el nivel de agradecimiento que tienen con ese donante de órganos. Cada año hacemos un evento de agradecimiento a donadores de órganos. Este año en particular toca este día lunes en el templo expiatorio, por si alguien quiere ir, para que se den cuenta del agradecimiento que les dan los receptores de órganos a las familias donantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Justamente, pues, es un tema muy interesante y sobre todo, pues, es algo que esta fecha conmemorativa, como fue el 26 de septiembre, trata de hacer conciencia sobre la importancia de la donación de los órganos. Muchas personas esperan una segunda oportunidad y en algunas ocasiones nosotros podemos ser partícipes de esa oportunidad. Entonces, pues, religiosamente no hay un impedimento. Si clínicamente no lo existe, pues yo creo que lo más importante es que lo contemplemos como una alternativa para poder ayudar a nuestros semejantes. Muchas gracias, doctor. Muy bien, si me lo permite, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Sí. Muy bien, doctor. Nos pregunta Ma D, me imagino que es María D. ¿Qué se requiere para poder donar, doctor? Ok, en particular para donar órganos y tejidos, lo más importante es que lo sepa la persona más cercana, la persona que tú sepas que va a estar al lado de tu cama cuando lamentablemente fallezcamos. Se puede firmar un documento, directamente bajarlo de la página del Centro Nacional de Trasplantes, se puede bajar. Sin embargo, como muchas veces sucede, la gran mayoría de las ocasiones sucede, al momento de que nosotros fallecemos o tenemos una urgencia médica, pues no llevamos todos estos papeles. Y lo único que tiene la información de nuestra decisión es el familiar más cercano. Entonces, la sugerencia aquí es que sí llenen su tarjeta donador mediante la página del Centro Nacional de Trasplantes. Sin embargo, esto no exime el conocimiento que tenga nuestra familia de que queremos donar. Con eso, con que su familia lo sepa, es más que suficiente. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues también nos pregunta José, ¿todos los hospitales pueden realizar trasplante de órganos? Lamentablemente no. El hospital que quiere realizar donación y trasplante de órganos tiene que pasar por un proceso, por decirlo así, de certificación de diferentes condiciones, de diferentes características, para obtener una licencia sanitaria frente a COFEPRIS. No todos los hospitales en México pueden realizar trasplantes, tienen que cumplir con los criterios mínimos básicos, tienen que tener ciertas especialidades médicas, tienen que tener ciertos equipos para poder ser candidatos a trasplante. Muy bien, doctor. Aquí platicó sobre su experiencia en los hospitales públicos, sobre el seguimiento, la atención, las cuotas incluso que pues no existen de recuperación para este tipo de procedimientos. ¿Cómo aplica en el medio privado? En el medio privado, al igual que en el sistema público, cuando una familia también toma la decisión de donar, no hay ningún cobro que el hospital privado realice a la familia donadora. Sin embargo, los gastos que se generan por los estudios que se tienen que hacer para evaluar cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, para verificar que el paciente no tenga alguna enfermedad como VIH, hepatitis C o hepatitis B, lo pagan directamente los receptores de los órganos, los receptores que van a verse beneficiados con esto, para que de esta manera la familia donadora no pague absolutamente nada de esta cuenta. Sí, o sea, todos los gastos caen prácticamente en el receptor del órgano. Así es, doctor. Muy bien, doctor. ¿Y las listas de espera en los hospitales privados cómo son, doctor? Sí, las listas de espera, si bien hay un registro nacional de trasplantes, el cual cualquier paciente que requiere un órgano se registra, tiene un número en particular, cada hospital tiene sus propias listas de espera. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, los hospitales que tienen listas de espera más amplias son los hospitales del Seguro Social, el Hospital de Alta Especialidad, pero hospitales privados tienen lista de espera muy, muy cortita.
4 o 5 pacientes. Entonces, cuando existe algún paciente que lamentablemente fallezca en un hospital privado y que tenga muerte encefálica y que sea candidato a donar, se van a ver beneficiados los pacientes que se encuentran inscritos dentro del mismo hospital que generó la donación. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos una experiencia. Mire, Fernando nos comenta, dice, hola, soy Fernando Monroy, soy trasplantado de ambas córneas, agradezco a las familias de mis 2 ángeles que me devolvieron la vista. Felicidades, Fernando, una oportunidad más que nos dio la vida y pues justamente muy agradecido, Fernando, con las personas que lo han ayudado a poder seguir adelante en este camino de la vida. También nos pregunta María Guadalupe Rendón, ¿cómo saber si soy candidata a donar órganos después de muerte? Sí, cuando nosotros fallecemos y estamos en un hospital que cuenta con licencia para donación de órganos, o sea, que cuenta también con un profesional, un coordinador de donación que puede evaluar estos casos, se realizan los estudios, por decir algunos básicos, estudios de ultrasonido, estudios de laboratorio, para ver cómo está la función de cada uno de esos órganos. Por supuesto, sabemos o tenemos esa premisa inicial que todos los órganos van a funcionar, pero cuando hacemos algunos estudios de laboratorio, sabemos que, por ejemplo, el corazón ya no va a servir, sabemos que el hígado posiblemente ya no sea trasplantable. Entonces, la respuesta es, sé qué órganos puedo donar mediante la realización de estudios de laboratorio, estudios de imagen, y también muy importante, mediante las preguntas que le hacemos a la familia para saber cómo fuimos en vida. Si tenemos ciertos hábitos que por alguna razón lastimaron nuestros órganos, pues ahí vamos descartando finalmente cuáles órganos se pueden donar. Uno de ellos, por ejemplo, el tabaquismo intenso para la donación de pulmones. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan nuevamente, ¿qué órganos son los más solicitados? O más bien, ¿cuáles son los órganos que más frecuentes se trasplantan? Yo lo cambiaría de esa manera. Sí, los que más se trasplantan es riñón y córnea, por lo que comenté al inicio de la charla. Lamentablemente el riñón es uno de los órganos que más sufre por malas decisiones de nosotros, sufre cada vez que, por ejemplo, tenemos hábitos nocivos, tomamos mucho, fumamos mucho, utilizamos medicamentos sin prescripción médica de manera crónica, tenemos una diabetes mal cuidada, tenemos una hipertensión mal cuidada. Lamentablemente todos estos aspectos dañan el riñón y es de los más solicitados y de los más trasplantados. Y en segundo lugar está la córnea, que también es un tejido que en algunas ocasiones se llega a dañar de manera irreversible y necesita una persona una córnea para poder continuar con vida, para poder continuar viendo, como bien lo mencionó nuestra persona previa, que había recibido un trasplante doble. Muchas gracias, doctor. De hecho, pues la experiencia de Fernando es la siguiente, doctor, cuando usted justamente comentaba de esa llamada, dice, cuando te llaman para decirte hay donador, es necesario que te presentes en el hospital, es una emoción indescriptible y también ambivalente, porque eres consciente del dolor de una familia, de cumplir los deseos del ángel que ha partido y la esperanza para mi familia y para mi persona. Entonces, esto es algo impactante. La realidad es de que, como él bien lo dice, es un sentimiento ambivalente. Yo creo que si nos ponemos nosotros ahorita que no estamos en una situación en la que tengamos que decidir ya acerca de la donación de un familiar, que escuchemos estos testimonios para poder hacernos conscientes que si bien vamos a estar sufriendo mucho por el fallecimiento de un familiar, hay que pensar en que esta decisión va a cambiar vidas como la de Fernando. Correcto, doctor. Doctor, también nos preguntan sobre todo las cuestiones del COVID. Durante la etapa de COVID, pues desafortunadamente los programas de trasplante quedaron en stand-by, pero se han retomado, se han sobre todo generado pues esta concientización y los hospitales reaperturaron sus proyectos. Pero, ¿qué ha pasado con aquellas personas que quedaron con alguna secuela de COVID? Alguna persona que fallece y tiene COVID, es una contraindicación para ser donador, para ser receptor. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Anteriormente, y me refiero pues sí, antes de junio de este año, todavía en el país era una contraindicación absoluta ser positivo para COVID. O sea, si había una persona que podía ser donadora y que salió COVID positivo, no se podían trasplantar los órganos. Sin embargo, la decisión a nivel nacional se tomó por el Centro Nacional de Trasplantes, en el que se da cierta flexibilidad, porque ya se ha visto a nivel internacional que el COVID no se transmite por trasplante de órganos como riñón, como córnea, como hígado. El único trasplante que no se puede realizar cuando una persona tuvo COVID o bien está infectada con una PCR positiva para SARS-CoV-2 es el trasplante pulmonar y el trasplante intestinal. Pero para los demás órganos y tejidos ya no es una contraindicación absoluta
el ser positivo para COVID. Y en relación a la otra pregunta que me hizo, doctor, las personas que quedaron con ciertas secuelas de COVID, por supuesto que se evalúa cuál es el daño, cuál es la extensión del daño que generó el COVID. Nos ha tocado ver personas que se quedan con alguna insuficiencia pancreática, insuficiencia renal, también por COVID nos ha tocado, y esto lo podemos evidenciar con los estudios de laboratorio que hacemos a los pacientes antes de que donen los órganos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. También se suscita la pregunta, doctor, sobre todo por las cuestiones, los mitos, las películas, las series, sobre el mercado negro. Es una situación médica compleja, es un procedimiento de alta especialidad que se realiza en hospitales certificados por la COFEPRIS, que tienen todo lo necesario para la atención y manejo de este tipo de pacientes. Se ha distorsionado mucho el concepto de la donación, sobre todo de tipo renal, por los mitos urbanos, las leyendas que se generan. Pero en este caso, doctor, nos está preguntando si existe mercado negro de órganos en nuestro país. Así es. No existe en absoluto el mercado negro, como bien lo comenta, doctor, como el que sale en las películas de yo acudir a algún lugar donde puedan existir órganos a disponibilidad, por la complejidad que les comento. O sea, obviamente quien realiza estas películas, quien corre estos mitos, no sabe qué complejidad tiene un trasplante, no sabe, por ejemplo, que los órganos no se pueden almacenar en absoluto. Entonces, por eso es que el mercado negro de órganos es completamente falso. Sin embargo, ¿qué sí sucede? Y eso a lo que posiblemente se refieren algunas personas, es que muchas personas en redes sociales o en algún otro tipo de plataformas proponen la donación de un riñón por algún beneficio económico. Entonces, a esto le llamamos tráfico, que no es un tráfico de órganos, sino más bien sería un tráfico de personas para una cierta actividad, que sería en este caso la donación renal incentivada. Esto es ilegal, o sea, es una situación que la ley lo prohíbe, y esto lamentablemente existe en México, existe a nivel mundial, existe en Estados Unidos, existe en España, existe en muchos lugares. Es difícil de controlar porque llega a suceder incluso hasta dentro de una familia, o sea, que se incentive la donación por algún beneficio económico, pero el tráfico de órganos y el mercado negro de órganos, como lo entiende la gente, de acudir a algún lugar a comprar un riñón, eso es completamente falso, afortunadamente, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Y bueno, doctor, también nos están preguntando por qué en los pacientes con cáncer está restringido la realización de un trasplante. Cuando un paciente recibe un trasplante de un órgano, se utilizan medicamentos para evitar que este órgano sea rechazado. Y estos medicamentos tienen como efecto secundario bajar cierto tipo de defensas en el cuerpo. Una de ellas es justamente la capacidad de combatir el cáncer. Entonces, cuando algún paciente que tiene cáncer o que inicia etapas de cáncer iniciales, de etapas tempranas de cáncer, al momento de trasplantar un órgano y de darle medicamentos para evitar que rechace el cáncer se difunde, se disemina como no tiene idea, porque no hay algo que lo limite. El sistema inmune del paciente está en cierto modo dormido y no tiene la capacidad de combatir el cáncer, entonces la probabilidad del fallecimiento es sumamente alta en estas personas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y pues bueno, le voy a generar la última pregunta que tenemos por aquí. Nos pregunta Rosa, ¿les dicen a los familiares del donador los nombres de las personas a los que les trasplantaron y les permiten conocerlos? No. En las instituciones y los hospitales que generan la donación, o sea, las instituciones de salud, no le pueden brindar ese dato, uno, porque donde se genera la donación, se genera, al igual de como la familia lo hace de manera altruista, se genera para algún sistema hospitalario en el cual no sabemos cuáles son los receptores, o sea, no se puede dirigir a una persona o a un paciente en particular, no tiene los nombres de manera inmediata. Y segundo, por el principio de confidencialidad, en el cual no puedes compartir los datos a la familia donadora. Como repetimos anteriormente, se han llegado a comunicar, pero porque obtienen los datos de otra manera, por algún medio de comunicación o por alguna otra situación. Lo único que sí a veces facilitamos es que si la familia receptora tiene la intención, así como esta carta que nos hicieron llegar, tiene la intención de agradecer a la familia que le donó los órganos a su familiar, tiene la intención de hacerle saber qué tanto benefició su vida, se la hace llegar al hospital que generó la donación y este hospital posteriormente se le envía, por supuesto sin nombre, a las familias que donaron para que puedan también ayudarse a entender dónde están sus órganos, me refiero en qué tipo de persona, cómo les ha ayudado para su vida, pero no datos personales. Pues muchísimas gracias. Doctor, pues es un tema muy interesante y pues aprovechando este periodo de tiempo y sobre todo la fecha conmemorativa que acabamos de prácticamente celebrar,
Sí queremos hacer el aviso extensivo a toda la comunidad que nos sigue a través de estas plataformas, tanto de este webinar como a través de la plataforma de Facebook, YouTube y pues a través de nuestra revista Salud y Felicidad, que a partir prácticamente del mes de septiembre el Hospital Médica Campestre es uno de los hospitales certificados a nivel nacional para realizar este tipo de procedimientos, tanto en donador vivo como en donador cadavérico. Toda esta gestión, justamente el doctor Juan Salvador Rodríguez forma parte de este proyecto y pues justamente nos ha apoyado durante este periodo de formalización, de capacitación, y pues para nosotros es un gusto poder colaborar a nivel nacional, a nivel estatal y sobre todo a nivel local, con poder ayudar a trasplantar una esperanza. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, doctor, a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, queremos entregarle un pequeño reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy en este webinar. Esperamos que posteriormente nos pueda apoyar con algún otro y pues bueno, agradecerle su tiempo, su dedicación, doctor, una plática muy buena. Por aquí tenemos muchas felicitaciones, gente que le agradece su ponencia y sobre todo que le externa mucho el interés por un tema tan interesante como es el trasplante de órganos, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad y felicidades por esta certificación en la licencia para donación de órganos de Médica Campestre. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues también quiero agradecer a todos ustedes, no sin antes recordar que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha, podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar, así como la revista Salud y Felicidad. Pablo, tendrás por aquí. Vamos en el número 65 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de este año de los webinars. Por aquí Pablo está poniendo el link de aquellas personas que han tenido problemas para generar la constancia de webinars anteriores. Y pues bueno, ya saben que también aquí mismo se encuentra la liga para que puedan descargar las constancias a las personas que el día de hoy amablemente nos acompañaron en este webinar tan importante. Bueno, invitarlos, hacerles la extensa invitación a todos para la próxima semana hablar de un tema también muy interesante, el uso y el abuso de las benzodiazepinas en el adulto mayor. Todos conocemos a alguien que toma este tipo de medicamentos, en algunas ocasiones como inductor del sueño, en algunas otras como ansiolítico, pero en fin, es un medicamento que cada día se utiliza con mayor frecuencia y vamos a hablar sobre su uso y abuso en las personas adultas mayores. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor.